En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, continuamos con el estudio de la Biblia, con el tema de las evidencias de una verdadera salvación. Yo tengo la costumbre de hablar con los pastores cuando ellos me invitan para que les enseñe sobre la seguridad de la salvación. Pero para que los hermanos entiendan y comprendan mejor lo que implica la seguridad de la salvación, yo les sugiero a los pastores que me invitan que primero estudiemos sobre las evidencias de la salvación, porque la mayoría de los hermanos están confundidos. Ven que hay pecadores en la iglesia, que hay personas que practican el pecado, que cometen pecados terribles, que no se arrepienten, que no hay cambio de vida en ellos. Y ellos, estos hermanos, asumen, creen que estas personas son cristianas. No lo son, de ninguna manera, porque estamos estudiando el capítulo 3 de Primera de Juan, donde dice que no nos engañemos, que el que hace justicia, practica la justicia, es de Dios porque Jesucristo es justo. Y también Juan dice que el que no practica la justicia, sino que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, es característica de Satanás practicar y vivir en el pecado. Él no puede hacer la justicia, él solo hace la injusticia y la maldad. Y aquellos que no han nacido de nuevo, que no pertenecen a Cristo, sino que pertenecen a Satanás, ellos son los que practican el pecado. Y son del diablo. Esas son palabras de Juan. No son palabras mías, sino de Juan. Juan es bien radical. Juan dice que los que son injustos y los que practican el pecado no son de Cristo, sino que son del diablo, son de Satanás. Y que la evidencia de que nosotros somos cristianos es que Cristo vino para deshacer, para destruir el pecado. Y si una persona no muestra en su vida que el pecado ha sido dominado, entonces eso es evidencia que esa persona no ha nacido de Dios y que no pertenece a Cristo. Mire lo que dice en el verso 8 del capítulo 3 de Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si las obras del diablo no han sido deshechas en ciertas personas, es que esas personas no pertenecen a Cristo, no han nacido de nuevo, no han sido regeneradas, no han nacido de Dios. No son una nueva creación. Recuerda las palabras de Pablo que dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas de la antigua creación caída pasaron. He aquí, en la nueva creación en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y mire aquí, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Tenemos que aprender a leer la Biblia con cuidado. Yo siempre he creído que la Biblia no la podemos leer como cualquier otro tipo de literatura o como leemos el periódico.
Yo siempre he creído que debemos de estudiarla con oración, buscar un lugar y un tiempo de quietud para leer y estudiar la Biblia. Porque ahí tenemos que poner atención en las palabras. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La palabra todo entonces lo incluye a usted, me incluye a mí e incluye a todos los cristianos que hay en el mundo, de toda nacionalidad, de todo idioma, de toda raza. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica. Porque la salvación es el poder de Dios. No dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación del pecado, para salvación de la influencia del pecado, para salvación de los ataques de Satanás, para salvación del mundo pecaminoso. Por eso la Biblia dice que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, esta es teología pura. Aquí Juan está hablando, está teologizando, está diciendo que todo creyente en Cristo no practica el pecado. Claro, pecamos, se nos vienen malos pensamientos. Además, pecamos a pesar de nosotros mismos, porque ningún verdadero nacido de Dios quiere pecar. Nadie quiere ofender a su Señor y a su Salvador que murió por nosotros. Pecamos a pesar de nosotros mismos, porque aún conservamos una naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que luchar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Simiente es sinónimo de vida, porque la vida de Dios permanece en nosotros. Dice la Biblia en Pedro, el apóstol Pedro dice en su segunda epístola que somos participantes de la naturaleza divina. No que somos como Dios, de ninguna manera, pero en el nuevo nacimiento se nos otorgó un nuevo principio de vida, a la cual Juan le llama la simiente de Dios permanece en nosotros, la vida de Dios. Y esa vida de Dios se manifiesta, es la vida de Dios. Es la vida de Dios que ha venido sobre la nueva criatura, sobre la nueva creación en Cristo el Señor. Y por esa razón, lo que expresamos es la vida de Dios, la naturaleza de Dios, la intención de Dios. Es la vida nueva que se abre camino, que se expresa y que por lo tanto, teniendo una naturaleza divina, nosotros no podemos practicar el pecado. Imposible. Además de eso, Dios mismo ha venido a nosotros. La persona divina del Espíritu Santo viene a nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros nos sometemos al Espíritu. Nos entregamos totalmente al Espíritu de Dios para que se cumpla lo que dice allí en Gálatas. Recuerdan que en Gálatas se habla de que debemos de andar en el Espíritu y que no debemos de satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Aquí está hablando del Espíritu Santo
y está hablando de la naturaleza pecaminosa, corrompida y caída del ser humano. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Pero toda esa manifestación de la naturaleza pecaminosa en la vida del creyente es sometida por el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es someternos, entregarnos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando hacemos esto, practicamos la justicia divina. Y la carne no tiene ningún poder sobre nosotros. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y tome posesión de nosotros. Por eso dice, andad en el Espíritu. Vivid en el Espíritu, caminad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es por esa razón que todo aquel que tiene la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted, hermano y hermana que me esté escuchando, si usted ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo, si usted es participante de la naturaleza divina, si usted es templo y morada del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo la guía o lo guía a usted, usted no puede practicar el pecado. Lo que va a querer practicar es la justicia. Va a querer adorar y servir a su Señor. Y va a querer obedecerle. Y tendrá gran gozo de la salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces en este pasaje concluye Juan y dice que no podemos pecar. No podemos. Porque somos nacidos de Dios. No podemos de ninguna manera. No podemos practicar el pecado. No se nos ocurre hacer eso. Porque el Espíritu está controlándonos. Nosotros nos hemos entregado al señorío de Cristo. Y la vida nueva en Cristo está en plena manifestación y desarrollo en nosotros. Lo que se expresa es la vida nueva, la vida de Cristo en nosotros. Y por esa razón no podemos practicar el pecado. Y concluye Juan diciendo estas palabras. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Para Juan solo hay dos grupos de personas en el mundo. Los hijos de Dios, que somos nosotros, y los hijos del diablo que practican el pecado. Entonces dice así, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, sino de ¿quién? Del diablo. Así que Juan es radical. Estas palabras son de Juan, son de la Biblia, son del Espíritu Santo. No es gusto nuestro estar diciendo que las personas no cristianas son hijos del diablo. Es que así lo declara la Biblia. Así que, amado hermano, si usted es un nacido de Dios, usted no puede perder su salvación. Usted no puede practicar el pecado. Usted pertenece a Cristo. Usted ya es participante de la naturaleza divina. Usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así que, amado hermano, gocémonos, alegrémonos, tengamos firme convicción de que verdaderamente somos hijos de Dios. Dios le bendiga y lo espero mañana
porque vamos a seguir hablando de las evidencias de una verdadera salvación. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.